Les doy la bienvenida a la asignatura de Hermenéutica Estética de la Música en su tercera clase. El día de hoy tenemos nosotros de tema la hermenéutica de un renacimiento musical. Nuestro objetivo es, al final de esta clase, interpretar para entender los intentos musicales de revivir la tragedia griega antigua. Por lo tanto, nosotros lo que vamos a hacer es una exploración de un estudio de caso. El estudio de caso se centra en la hermenéutica de Nietzsche y de Wagner en el renacimiento musical de la tragedia griega. El objetivo de la presente clase es ver hasta qué punto contribuyeron Nietzsche y Wagner a la hermenéutica para la recuperación musical de la tragedia griega, y si ésta era posible en el contexto del romanticismo. La exploración que haremos desde este momento reflexionará acerca de que, mientras Nietzsche mantiene su postura de férreo defensor del carácter dual del apolíneo dionisíaco, de aquella tragedia griega tan querida para él como filólogo, Wagner, en sus últimas obras, como Parsifal, tomó ideas vinculadas a la moral cristiana, que hacían ver que sus pasos ya no seguían junto a los de Nietzsche para restaurar una visión del mundo pesimista como la de los helenos, por lo que del proyecto inicial nietzscheano-wagneriano poco queda más que el entusiasmo del comienzo. La presente clase, pues, tiene como objetivo explorar cómo Richard Wagner y Friedrich Nietzsche contribuyeron con sus ideas a la recuperación de la tragedia ática. Para ello, emplearemos el origen de la tragedia, que aquí la tenemos, el origen de la tragedia a partir del espíritu de la música de Nietzsche. Esta música nietzscheana nos hará observar sus ideas un tanto revolucionarias para el mundo de la filología clásica de aquel entonces. No debemos olvidar tampoco la relación amistosa que mantuvieron durante un tiempo Wagner y Nietzsche. Además, emplearemos también textos correspondientes a las ideas de Wagner para poder vislumbrar cuánto fue lo que Wagner innovó en el mundo dramático. Aquí tenemos precisamente los escritos de Wagner. No debemos olvidar tampoco la ruptura que se produjo un poco después entre Wagner y Nietzsche y los escritos que Nietzsche le dedicó al respecto. En un escrito es el caso Wagner, un problema para músicos. Y el segundo escrito, Nietzsche contra Wagner, documentos de un psicólogo. Para Wagner y Nietzsche, la música es un telón de fondo. Es el punto de encuentro y de desencuentro. Es el medio en el que desarrollar toda una teoría filosófica acerca del arte y, de paso, una teoría filosófica en torno a la vida. La música es la vida y la vida es música. Este pensar la música irá evolucionando lentamente en el pensamiento de Nietzsche hacia otros modelos alejados de su concepción de decadencia que, según Nietzsche, representa Wagner, y encontrará más bien otro camino en la música de Carmen de Bizet, el refugio que anhelaba Nietzsche. El caso Wagner y Nietzsche contra Wagner son dos de los últimos escritos del filósofo alemán Nietzsche que mayor repercusión han tenido posteriormente a esa hora de analizar hermenéuticamente las relaciones entre ambos autores.
constituyen, por tanto, un viaje interior, plagado de íntimas reflexiones, que ha sido lugar de referencia obligado para filósofos, para músicos, para psicólogos, para los psicólogos y para los amantes en general del pensamiento. Un escrito de Wagner en torno a la música que preludia metafísicamente el escenario en el que se moverán estos dos grandes personajes del siglo XIX. No está de más advertir que cuando digo metafísicamente me refiero a la verdadera metafísica, a la filosófica, a aquella metafísica de Aristóteles, de Tomás de Aquino, metafísica que pasa por Harman, pasa por Heidegger, metafísica de verdad. Pero antes de entrar en cómo Nietzsche y Wagner entendían el arte, y en concreto el drama musical, debemos hacer una breve introducción a la tragedia griega. A esa tragedia griega ática y a sus características. Además, hablaremos también brevemente de los intentos de reconstrucción de la tragedia griega, anteriores a Wagner y a Nietzsche, esto es, en las primeras óperas, para finalmente entrar en el verdadero cuerpo de esta clase magistral, la teorización de Nietzsche acerca de cómo debía reconstruirse la tragedia griega. También trataremos de los ejemplos prácticos de Wagner y cómo terminó la relación entre ambos hermeneutas de la música, debido a la incapacidad, según Nietzsche, de Wagner de realizar tal tarea hermenéutica, con la excepción de la tetralogía de El Anillo. Ingresemos, pues, a la tragedia ática, una introducción a ella. Primero conviene que hagamos una breve incursión en el término tragedia griega y lo que simbolizaba en el contexto de la Grecia clásica. Perdón. Aristóteles, en su poética, describe qué es la tragedia. Y dice Aristóteles que la tragedia es, pues, la imitación de una acción esforzada y completa, de cierta amplitud, en lenguaje sazonado, separada cada una de las especies de aderezos en las distintas partes, actuando los personajes y no mediante relato, y que mediante compasión y temor lleva a cabo la purgación de tales afecciones. Entiendo por lenguaje sazonado, dice Aristóteles, el que tiene ritmo, armonía y canto. Ahí está la música. Y por con las especies de aderezos separadamente, el hecho de que algunas partes se realizan solo mediante versos y otras mediante el canto, la música. Esto está en un libro muy querido por mí, precisamente para hermenéutica de la música, que es la Poética de Aristóteles. Poética de Aristóteles en su edición trilingüe, de Valentín García Yebra, edición en griego, en latín y en castellano. Aquí está la Poética de Aristóteles, editado por Gredos en España. Pues bien, Aristóteles describe la tragedia como una imitación que debe constar de ciertos elementos de expresión artística, entre los que vislumbramos la poesía, la música, la danza, todos estos elementos integrados por igual en la representación. Esta concepción del drama, como un conjunto de diversas expresiones artísticas, la veremos posteriormente en el concepto, en alemán, Gesamtkunstwerk, teorizado por Wagner. Una de las características principales
de esa Gesamtkunstwerk, volcado a la tragedia griega, es su vinculación con la religión griega. La tragedia griega parece tener sus orígenes en los ditirambos, que eran unos himnos cantados acompañados de danza en honor de Dionisos, y aparece también vinculada a la sociedad y a la democracia. Religión, la civitas, la vida urbana, y el gobierno del pueblo, ese demos y ese kratos, la democracia, se aunan en la tragedia. Además de las partes cantadas del coro, incluiría partes dialogadas entre los distintos personajes de la obra. La tragedia griega buscaba sus temas en el imaginario mítico conocido por todos los griegos, por lo que el espectador medio, cuando asistía a ver una representación, ya podía intentar participar, ya podía intentar anticipar de esas dos maneras, participar y anticipar, solamente conociendo el título de la tragedia. ¿Cómo participaba? Sensiblemente, por medio de esa purificación, a través del temor, del terror, y anticipaba sabiendo ya lo que iba a suceder en dicha representación. La tragedia griega no solo es una forma de arte, es una institución social en términos antropológicos y sociológicos, en términos politológicos. Es una institución social que la ciudad, por aquella fundación de los concursos trágicos, sitúa al lado de sus órganos políticos y judiciales. Pero, aunque la tragedia aparece así más arraigada que ningún otro género literario en la realidad social, ello no significa que la tragedia sea reflejo de la realidad social. No refleja esa realidad, la cuestiona. Allí está su núcleo, en el cuestionamiento. La tragedia es parte activa de la polis, no solo porque la polis está presente en todas sus fases. Está presente en la representación, en la organización, en el contenido mismo de las obras, sino porque es una actividad que contribuye a crear la unidad misma de la polis, propiciando su autoconciencia y a la vez cuestionándole. La tragedia desempeñaba algunas funciones sociales básicas. Era un momento de fiesta, de entretenimiento, de diversión y de descanso, pero también era un ceremonial de culto. Aristóteles dice sobre el argumento de la tragedia, que es necesario pasar de la desdicha a la dicha. No por maldad, dice Aristóteles, ese paso de la dicha a la desdicha, sino por un gran hierro, o de un hombre, cual se ha dicho, o de uno mejor antes que peor. Y así lo confirma la experiencia. Al principio, en efecto, los poetas versificaban cualquier fábula, pero ahora los mejores se componen en torno a pocas familias. Las mejores tragedias se componen en torno a pocas familias. Por ejemplo, en torno a Alcmeón, Edipo, Orestes, Meleagro, Tiestes, Télepo y los demás a quienes aconteció sufrir o hacer cosas terribles.
Pues esto está en el libro ya citado, Poética de Aristóteles, en la edición trilingüe de Valentín García Yebra. Continuamos nosotros diciendo que debemos destacar, sobre todo, el carácter político y social de la tragedia, que aparece dirigida a toda la sociedad, aunque debemos entender que con esto se refiere a los ciudadanos, vinculada a la polis y a los valores democráticos y también vinculada al culto religioso por su carácter ritual y cíclico, ya que se representaban las tragedias en las grandes Dionisias. Para cada festival, el autor componía una nueva tetralogía, por lo que las tragedias se representaban solamente una vez. Ya tenemos los elementos necesarios para avanzar un paso más y revisar los intentos de interpretación para la reconstrucción de la tragedia ática. La ópera. Durante el Renacimiento, época histórica caracterizada por el retorno a los valores clásicos de Grecia y de Roma, encontramos diversos intentos de reconstruir la tragedia griega. El primer intento fue llevado a cabo por Andrea Gabrielli, quien presentó para la inauguración del Teatro de Vicenza en el año 1585. Estamos en pleno siglo XVI. Estamos iniciando la cuarta parte, última, del siglo XVI, 1585. Y allí, en el Teatro de Vicenza, se inaugura una versión de la tragedia Edipo Rey de Sófocles. Pero este intento no resultó fructífero, debido a que la obra no tenía un contenido original. En hermenéutica podemos decir que era una mera imitación de la obra de Sófocles. Y la imitación siempre guarda con el original una gran distancia insalvable. Es una brecha de sentido. No tenía, pues, esta presentación en el Teatro de Vicenza, no tenía esa finalidad política, esa finalidad social característica de la tragedia griega, puesto que la representación era elitista, ya que solo albergó a los poderosos en ese año. Ni tampoco representaba la armónica estructura de un conjunto en triángulo, poesía, música y danza. Otro intento fue llevado a cabo por la llamada Camerata Fiorentina, representada principalmente por Vincenzo Galilei. De algunos estudiosos que habían pertenecido a dicha asociación surgen las primeras óperas. Recordemos que Dafne surgió en 1597, casi al finalizar el siglo XVI, de Jacopo Peri. La fábula de Orfeo, ya en el siglo XVII, 7 años después de haberse iniciado el siglo XVII, 1607, de Claudio Monteverdi. De estas primeras óperas debemos destacar que su temática es común, la fábula pastoril basada en la mitología. Aunque estos estudiosos tuvieron buena intención en el intento de resucitar la tragedia griega, no lo lograron, debido a que las obras no estaban estructuradas en trilogías. No tenían tampoco un fin político ni social como en la Grecia clásica, ni aparecía ningún tipo de competición agónica que era parte indispensable en la estructura de la tragedia ática. Además, deberíamos añadir que carecían de un sentido ritual, pues no estaban vinculadas a ningún tipo de celebración religiosa.
Aquí viene una pregunta muy hermenéutica. ¿Estuvieron todos los teóricos de la música equivocados en cuanto al planteamiento de la reconstrucción de la tragedia griega? Recordemos que la hermenéutica trata de la reconstrucción, de la deconstrucción, de la construcción. Pues podemos responder tentativamente que con la reforma de Gluck la ópera se transforma y comienza a asemejarse más al concepto de tragedia griega. Gluck supedita la música a la poesía. Y esto es importante. Y esto va a impactar en Nietzsche y va a impactar en Wagner de diferente manera. ¿Por qué? Porque Gluck inicia ese supeditar la música a la poesía. Es un rasgo importante que luego encontraremos en la Gesamtkunstwerk de Wagner. Y eleva a los héroes de sus óperas tal y como los trágicos griegos acostumbraban a hacer. No debemos olvidar tampoco que su ópera se articuló como una ópera sencilla, al alcance de todos, lo que permite que haya un fin social, como en la tragedia ática. Pero es con Mozart donde la ópera adquiere un parecido más razonable con la tragedia griega. Mozart comprendió muy bien el concepto de musique griego, y así lo reflejan sus óperas, a pesar de que Grecia no fue tanto su fuente de inspiración mítica como sí lo fue Roma. Debemos considerar, pues, que la ópera surgió como una especie de interpretación de hermenéutica musical para la reconstrucción del drama antiguo de la Grecia clásica, aunque no cumplió con su prometido. Con ese prometido esfuerzo, objeto y resultado. Y es con Wagner cuando la tragedia griega se verá de nuevo en escena. Esto es así, porque Nietzsche defiende esa posición y Wagner incorpora a sus dramas musicales un aspecto esencial de la tragedia griega. Incorpora su utilización para la transmisión al público de una actitud determinada, que en Grecia había sido lo que Nietzsche denominará pesimismo o helenismo. Aquí viene el nacimiento de la tragedia y su polémica. El origen de la tragedia, que es la ópera prima de Nietzsche, resultó ser un escrito filosófico que nació de sus conocimientos filológicos. Philosophia facta est que philologia fuit. Philosophia facta est quae philologia fuit. En dicha obra observamos una serie de conceptos que son clave para entender la teoría estética de Nietzsche. Recordemos que hay que interpretar para entender en hermenéutica, y según el filósofo alemán Nietzsche, existen en el mundo dos instintos artísticos fundamentales que él interpreta con las denominaciones apolíneo y dionisíaco. Dichos instintos primordiales, que serán una parte fundamental de la estética y de la hermenéutica nietzscheana, están representados por dos dioses contrapuestos, Apolo y Dionisos. Podemos describir lo apolíneo como aquello propio del arte canónico, esto es, la arquitectura o la escultura de la poesía. Podemos decir, por tanto, que lo apolíneo está presente en las manifestaciones artísticas reguladas por un orden. Por su parte, lo dionisíaco es aquello propio de la música, del éxtasis orgiástico y del caos. La música es una manifestación artística que no está regida por un orden. La música es instintiva, dice Nietzsche. De hecho,
Nietzsche señala que la música es la experiencia dionisíaca pura, que no contiene palabras. La ópera presentará una transformación música-palabra durante el siglo XVIII con aquellas reformas de Gluck y con las óperas de Mozart, que más se inspiraba en el mundo romano. Gluck transforma la ópera en un arte más parecido a lo que después concebirá Wagner. La línea va por Gluck y culmina en Wagner. Y por supuesto, entra en una contradicción con Nietzsche. Ya encontramos en sus obras operísticas, las de Wagner, una mayor sencillez en cuanto a los cantos, porque ya no habrá florituras superfluas y vemos cómo subordina en mayor grado la música a la poesía, de modo que en la ópera se pueda expresar los sentimientos, las pasiones del drama humano. En cuanto al hecho de que subordina la música al texto, debemos especificar que anteriormente la música tenía mucha más importancia que el texto. Tenía tanta importancia la música que la música era la que trataba de transmitir los sentimientos. Pero Gluck, antes que Wagner, intenta otorgar el mismo valor a ambos, como más tarde intentará llevar a cabo Wagner, música y letra. Nietzsche debate con Wagner sobre el ningún significado de la música. Nietzsche afirma que la música es pura sensación, por eso dionisíaco. Es decir, no se interpreta de ningún modo, ni racional ni moralmente. La realidad es que simplemente la música expresa sentimiento, expresa sensación. Esto se presenta opuesto a la concepción llamada obra de arte total wagneriana. Fíjense ustedes, ya con Wagner comienza a hablarse de una obra global, la obra de arte total, así la bautizó, puesto que Wagner supedita la música a la poesía, otorgándole una interpretación de la realidad y haciendo de la música un arte más apolíneo. Lo apolíneo es la apariencia de las apariencias. Es el metalenguaje. Es lo que está más allá del lenguaje. Lo apolíneo es lo que está más allá de las apariencias. Es una apariencia sobre otra apariencia. Porque el arte apolíneo siempre es susceptible de interpretación racional. Mientras que lo dionisíaco es la aparición del ser mismo. La música, experiencia dionisíaca por antonomasia, no incita a una interpretación racional, sino que es la forma de percibir la realidad sin emplear la razón, en tanto que no emplea el lenguaje, no emplea el logos. Los siguientes conceptos que debemos aclarar son lo que ya de alguna manera los hemos esbozado, el de pesimismo y el de optimismo, y de cómo el pesimismo formó parte de la cultura griega, de la cultura helena. Surge una pregunta hermenéutica. ¿Qué entiende Nietzsche por pesimismo en la etapa en que escribe el origen de la tragedia a partir del espíritu de la música? Los conceptos de pesimismo y optimismo son dos nociones contrapuestas que aparecen vinculadas a una determinada actitud ante la vida, de una determinada actitud ante la realidad. Para Nietzsche, la visión pesimista de la realidad sería aquella que acepta la realidad como algo cruel, como algo doloroso. Frente a esto, hallaríamos una actitud optimista, que buscaría una realidad más allá del mundo cruel para poder vivir felizmente y sin sufrimiento. ¿No es esta la posición de El origen de la tragedia de Friedrich Nietzsche?
Más bien es la del pesimismo. Pesimismo que invita a vivir la vida tal y como se presenta, como algo cruel, como algo doloroso que es, mientras que el optimismo niega la vida, supeditándola a un mundo o a una vida ulterior que se presupone mejor que ésta. Nietzsche muestra el pesimismo encarnado por la sociedad helena, cuyo mayor representante es la tragedia griega, mientras que el optimismo vendría a ser la actitud para con la vida de Sócrates o los cristianos. Nos preguntamos, de manera hermeneuta, ¿por qué es pesimista la Grecia clásica? La Grecia clásica está caracterizada por la aceptación de la vida tal y como es, aunque la vida sea cruel y dolorosa. Y está caracterizada por el llamamiento a vivirla. La tragedia griega encarna a la perfección esta concepción y esta actitud pesimista para con la vida. La filosofía de Nietzsche postula que la realidad se percibe mediante los sentidos de una forma empírica, mientras que la razón es un instrumento que ayuda a comprender dicha realidad, pero que no la muestra. Al contrario de aquella hermenéutica racionalista, Nietzsche muestra que la razón interpreta la realidad y al interpretarla la falsea. Mientras que en la filosofía nietzscheana hallamos que la realidad no debe confundirse con aquello que interpretamos de modo racional, sino que Nietzsche afirma que aquello percibido con nuestros sentidos es la auténtica realidad. Nietzsche también argumenta que no debemos confundir la realidad con su interpretación, ya sea moral o racional. No debemos olvidar que los socráticos o los cristianos interpretaron la realidad como un mundo falso y consideraron un mundo ulterior como el mundo verdadero. Véase, por ejemplo, el mundo de las ideas de Platón o el cielo cristiano, dice Nietzsche. Mientras que el concepto pesimismo no tiene el mismo significado en toda la filosofía de Nietzsche. Tiene una evolución el concepto pesimismo en el mismo Nietzsche, mientras que su primera obra, que es el origen de la tragedia, a partir del espíritu de la música, representa la aceptación del destino y de la vida cruel mucho tiempo después. En su obra Humano, demasiado humano, encontramos dos tipos de pesimismo. El pesimismo de la fortaleza, que se corresponde con el ya explicado en el origen de la tragedia, a partir del espíritu de la música, y el pesimismo romántico, que vinculará a Wagner y al cristianismo. Algo similar lo dice Nietzsche en La Gaia Ciencia. Vamos a revisar brevemente qué dice Nietzsche en La Gaia Ciencia respecto de lo que estamos tratando. Dice Nietzsche, ¿qué es el romanticismo? Algunos de mis amigos recordarán al menos que al principio me lancé sobre nuestro mundo moderno con algunos errores graves y algunas valoraciones exageradas. En cualquier caso, como alguien que espera, concebía, quién sabe después de qué experiencias personales, que el pesimismo filosófico del siglo XIX era un síntoma de una fuerza superior del pensamiento y de una valentía más audaz. Y aquí habla que el romanticismo no es la mejor vía para entrar en el espíritu musical griego. A esta clase de seres que responden al romanticismo pertenecían y pertenecen, dice Nietzsche, tanto Schopenhauer como Richard Wagner, por citar a los dos románticos más célebres y expresivos que otrora fueron objeto de un malentendido por mi parte que no les desfavorecía,
como se me concederá con toda equidad. Aquí está Nietzsche hablando de que se equivocó con Wagner y que se equivocó con Schopenhauer. Pues bien, continuamos diciendo, para profundizar en este aspecto, sería interesante la exploración del pesimismo como clave de continuidad en el pensamiento de Nietzsche respecto a la vida, ya que en ella los héroes, no importa qué hagan, están subordinados a los designios divinos y sus destinos ya están predeterminados por los dioses. Así, el héroe debe aceptar que aquello que el dios ha vaticinado acabará convirtiéndose en realidad, puesto que la voluntad divina es inescrutable. Así, esta actitud que la tragedia griega muestra puede ser considerada como un ejemplo de pesimismo, en tanto que llama a la aceptación de cuanto sobrevenga. Llama a aceptar la realidad sea como sea, de forma similar a como propugnaba el estoicismo. El pesimismo helénico es posiblemente una inclinación intelectual a la dureza, al horror, al mal, a la incertidumbre de la existencia, producida por la exuberancia de la salud, del exceso de vida. Y es desde dicha elucubración, desde donde surge su principal tesis, la que habla del socratismo de la moral, de esa dialéctica, de esa suficiencia y seguridad del hombre teórico que provocaron la muerte de la tragedia. Nietzsche postula que la vida no es un medio para conseguir un fin, como el cielo es un fin del cristianismo, sino que la vida es el fin en sí mismo. El cristianismo para Nietzsche niega el mundo, porque coloca el objetivo de la vida en un mundo, el cielo, que está más allá de la propia vida, siguiendo en parte el dualismo ontológico platónico. Para Nietzsche, en cambio, esta es una actitud propia de débiles. Esto es de aquellos que no son capaces de afrontar la realidad, aquellos para los que ésta resulta demasiado dura y necesitan crear una vida más allá de esta. La actitud pesimista, tal cual como la hallamos en la Grecia clásica, es por tanto contrapuesta al cristianismo. La filosofía de Nietzsche, contrapuesta al optimismo cristiano, sería pues el vitalismo, que clama por una aceptación de la realidad con todas sus penurias, sin tener que inventar elementos externos a dicha realidad como el cielo cristiano. Por tanto, Nietzsche se convierte en un férreo detractor de la moral cristiana. Afirma que la moral cristiana está fundada por débiles y se dirige a débiles, mientras que el pesimismo griego encarna la aceptación de la cruda realidad y constituye por ello un llamamiento a la vida. La tragedia griega es una conjunción de lo apolíneo y de lo dionisíaco. Y la poesía es algo propio de lo apolíneo. Y la música es aquello que mejor representa el espíritu dionisíaco. Podríamos decir que la imagen de Dionisos con una máscara de Apolo representaría a la tragedia griega muy acertadamente. En esta dicotomía apolíneo-dionisíaco encontramos evidente que la palabra apolínea y la música dionisíaca se encuentran enzarzadas en una lucha por dominar a la otra, pero nunca deben sobreponerse la una a la otra, ya que ambas dimensiones juntas, esto es lo apolíneo y lo dionisíaco, producen en la conciencia la representación clara de los poderes del destino. Según Nietzsche, la tragedia griega perderá su primitiva fuerza tal como el logos se vaya apoderando de la escena. Cuando el logos, la razón, domina el pathos, la pasión, Nietzsche también señala
que lo que hace de la tragedia aquello que es precisamente el equilibrio de poder entre el instinto apolíneo y el instinto dionisíaco. Por eso argumenta en su obra que el momento en que la tragedia se sume en la decadencia es en ese momento, precisamente, cuando se separan los dos instintos y uno de ellos superpone al otro. La tragedia, su pathos, se racionaliza. Esta racionalización de la tragedia, dice Nietzsche, está representada por Sócrates, por Eurípides, y Sócrates rompe el poder de la música y pone en su lugar la dialéctica. Sócrates constituye una fatalidad, dice Nietzsche, pues con él comienza un racionalismo que ya nada quiere saber de la profundidad del ser. Sócrates es el comienzo de un saber sin sabiduría, concretamente el pathos del destino. En la tragedia fue desplazado por el cálculo, por las intrigas, por las previsiones. Nietzsche considera a Sócrates como síntoma de un profundo cambio cultural, cuyas consecuencias perduran hasta hoy. La voluntad de saber se sobrepone a los poderes vitales del mito, se sobrepone a los poderes vitales de la religión y se sobrepone a los poderes vitales del arte. Nietzsche, con susurrantes observaciones, anhela el posible renacimiento de la tragedia griega. Respecto a esto, la razón por la que Sócrates y más tarde Eurípides dan muerte a la tragedia es el hecho de que Sócrates, como filósofo, empezó a preguntar por la verdad. Es decir, tomaba el mundo como ya dado en lugar de crearlo, que es propio del arte. Mientras los griegos se preguntaban, ¿qué puedo hacer? ¿O qué me hace fuerte? Sócrates se pregunta, ¿qué es aquello verdadero? Los griegos estaban dando forma al mundo, pero Sócrates cambia la creación por el reconocimiento del mundo. Es así como Occidente perdió su creatividad. Esta es una interpretación, una hermenéutica del filólogo y filósofo Nietzsche respecto de la creatividad griega clásica. El mundo estaba ya hecho y no se le daba forma. Esa es la pérdida de creatividad. Así pues, la tragedia, cuya función era transmitir unas ideas que cambiasen el mundo, pierde su cometido. El arte se fosiliza. Ya no es ni apolíneo ni dionisíaco, sino simplemente socrático. Pero una pregunta hermenéutica viene en este momento a presentarnos una cuestión más. ¿Qué sucede para que la tragedia griega no pueda volver a instaurarse en el mundo occidental? Nietzsche argumenta que tras la muerte de la tragedia sucedieron unos 2000 años de filosofía. La razón, el logos, triunfó sobre el pathos, la pasión. Para Nietzsche, lo dionisíaco constituía el fondo de la tragedia, mientras que lo apolíneo constituía la forma. Es esa lucha de la forma, lo apolíneo, para destruir el fondo de la vida, el fondo del ser, el fondo de la tragedia. Sócrates es para Nietzsche la figura que encarna la muerte de la tragedia, y esto se debe a la propugnación socrática de que el ideal estético de belleza debe ser inteligible. Esto es comprensible racionalmente. Es en la tragedia euripidea, marcada por el pensamiento socrático, donde se pierde poco a poco el rasgo dionisíaco de la tragedia, y ésta acaba racionalizándose y moralizándose. Nietzsche afirma, pues, que el espíritu de la música es quien da vida a la tragedia. Aquí está lo fundamental. El espíritu de la música
es quien da vida a la tragedia. Por eso, al eliminar Eurípides y Sócrates dicho elemento dionisíaco, acabarán dando muerte a la tragedia. Pero, otra pregunta, ¿qué hará que no sea posible reinstaurar la tragedia griega en el romanticismo que vivía en ese momento Nietzsche, porque era la época del romanticismo, de Wagner también? Así como hemos nombrado a los socráticos como portadores del optimismo, así también serían los cristianos. El cristianismo es optimista por esencia, en tanto que niega la vida por medio de la negación de los instintos vitales y muestra cómo la verdadera vida que se ha de vivir tras la muerte es algo magnífico y crea un mundo ulterior llamado verdadero. Esto es lo que critica Nietzsche. Mientras que el influjo del cristianismo siga vigente, piensa Nietzsche, siga vigente el cristianismo en la cultura occidental, resultará imposible restaurar la tragedia griega, que es representante del pesimismo helénico. A modo de conclusión, debemos considerar que Nietzsche aparece contra el romanticismo como un reconciliador de la tradición clásica. Pretende que su época regrese al primer pesimismo para albergar un florecimiento cultural tal como el de la tragedia griega con Esquilo y con Sófocles. Nietzsche, en su afán hermenéutico como maestro de la sospecha, así lo bautizó Paul Ricoeur, Nietzsche, tras conocer a Richard Wagner, ve en Wagner y en su música el remedio para reinstaurar el arte clásico en el romanticismo, aunque cree posible esta reinstauración durante muy poco tiempo, porque se va a resentir con Wagner. Le va a ver como un inútil para restaurar el espíritu griego clásico. Pero veámosle a Wagner como revolucionario del arte. Richard Wagner fue, además de compositor, teórico del arte, teórico de la estética. En sus trabajos artísticos, Wagner intentaba lanzar el mensaje de que para poder llevar a cabo una revolución social y política, primero se debía llevar a cabo una revolución artística. Wagner consideraba que esta revolución artística solo podía darse si se reconciliaban todas las artes y se lograba lo que él denominó la obra de arte total, Gesamtkunstwerk. Esto es una obra de arte donde se aunaban la poesía, la música y la danza. ¿A qué recuerda esta Gesamtkunstwerk, esta obra de arte total? Wagner se inspira en la tragedia griega al postular esta teoría, aunque no solamente se inspira en la tragedia griega, sino también en los dramas shakespearianos y en la música de Beethoven. ¿Por qué pensaba Wagner entonces en una revolución? Porque Wagner consideraba que el mundo estaba corrompido y que para solucionarlo se necesitaba una revolución artística. Consideraba que el orden social corrupto corrompió al arte. Lo que Wagner intentó transmitir en sus obras es una cierta actitud frente a la vida a fin de renovar la ideología de sus contemporáneos y de ese modo renovar la sociedad romántica, hacer la revolución artística. Wagner intentará regresar a la tragedia griega, que se concebía como una experiencia social, para identificar con la obra de arte al folk, al pueblo alemán, y dotarle de una identidad. Wagner propugna esa obra de arte total como modelo ideal de reinstauración de la tragedia griega. En dicha obra encontramos que la música, la poesía, la danza, aparecen congregados en la misma expresión artística. El optimismo queda pues representado por el socratismo, el cristianismo y la ciencia también están representados por el socratismo de alguna manera. El cristianismo se muestra opuesto particularmente a la concepción helénica del destino, de ese destino imperturbable y de la crueldad de la vida.
mientras que la ciencia de la Ilustración se antepone a la decadente y pesimista época del Romanticismo. Quizás, debido a la decadencia del Romanticismo y a su pesimismo, esta época sea la idónea para la restauración de la tragedia griega, debido a que, al igual que el período helénico, está caracterizada por el pesimismo y porque se presenta como una época más liberada de la moral cristiana. Mientras que Nietzsche estaba por breve tiempo en perfecto acuerdo con la teoría schopenhaueriana, que consideraba que la música y no la acción habría de ser la parte fundamental en la obra dramática, Wagner consideró el texto como significado de expresión indispensable a la música, ya que el texto ocuparía una posición subordinada que nunca debería abandonar. En este sentido, Nietzsche y Schopenhauer estarían alejados de Wagner, puesto que no consideraban absolutamente necesario emplear la poesía para dar mayor expresión a la música. Nietzsche considera que la música es la experiencia dionisíaca pura y es puro sentimiento. Para Wagner, si bien música y poesía tenían independientes funciones, cada una de ellas podía hallar su más alta realización, abandonando su identidad en una nueva unidad, que daría a su vez una nueva forma de arte. Esa nueva forma de arte aparece como el drama musical wagneriano, deudor de la tragedia griega, pero a su vez deudor de la obra shakespeariana y de la música de Beethoven. La obra wagneriana que más se acerca a las teorías estéticas de Nietzsche es la tetralogía de El Anillo, y concretamente su prólogo, El Oro del Rin. A pesar de que Wagner no concibe su drama musical sin la presencia de la poesía, la orquesta wagneriana tiene un papel importante en el desarrollo de la obra. Mientras que en la ópera se daba una especial atención a los cantantes, Wagner dotará a la orquesta de un papel principal, puesto que servirá como elemento continuo que enlaza todo el drama musical. Nietzsche le criticó a esta obra de Wagner y le denominó la melodía sin fin. Esa melodía sin fin tuvo un modo despectivo en Nietzsche, puesto que Nietzsche no considera que esta melodía esté concebida para la danza tal y como debemos presuponer que está concebida la música. Así, el papel de la orquesta es primordial para entender el drama musical de Wagner, ya que es la orquesta la que se encarga de mostrar los pensamientos y los sentimientos de los personajes. Observamos que aunque el texto es importante en la obra de Wagner, no tienen tanta importancia los cantos, que pasan a ser más líricos que la ópera tradicional. Viene la pregunta entonces, ¿por qué Wagner no pudo restaurar con sus dramas musicales la antigua tragedia griega? Aquí debemos anotar desde la hermenéutica que Wagner hace uso de la mitología germánica, de las sagas islandesas, para componer su famosa tetralogía. Con esto, el compositor Wagner pretende dotar al pueblo alemán de esa identidad colectiva que deseaba que la tenga, de crear el concepto de folk, de pueblo alemán, y Wagner intenta incluir dicha noción en su obra porque de este modo hace partícipe al pueblo de su propia obra y así intenta asentar las bases de lo que sería un futuro más próspero. De esta idealización del pueblo alemán, más tarde surgirá el mito nazi. A pesar de esto,
La obra de la tetralogía no celebra a los antiguos dioses, sino que intenta desplazarlos para poder alcanzar un futuro quizás mejor. Esto lo vinculará Nietzsche con lo que él denominará pesimismo romántico. Es bastante remarcable la forma del drama musical de El Anillo. Con su forma tetralógica, recuerda a las composiciones que los trágicos griegos preparaban para los festivales de Dionisos. Pero debemos destacar una diferencia en el proceso creativo. La obra trágica Helena tiene sus bases en una religión que celebra la vida como algo cruel, doloroso y cuya naturaleza debemos aceptar. Mientras que la obra de Wagner, con un trasfondo cultural europeo que tiene sus bases en el cristianismo, se basa en una religión que niega la vida. Wagner en cada una de sus óperas crea mundos imaginarios donde se desarrollan cada una de sus tramas. A pesar de esto, el intento de reconstrucción de la tragedia griega por parte de Wagner es el que más se aproxima a aquello que consideramos que fue la tragedia griega antigua, una conjunción de las artes, música, poesía, danza, que tenían la misma importancia en la obra. Siendo esto así, Nietzsche contra Wagner y el caso Wagner. ¿Cuándo se produjo la ruptura entre Nietzsche y Wagner? La mayor parte de los estudiosos señalarán que esta ruptura se produjo cuando Wagner concibió Parsifal, un drama musical que se acerca a la moralidad cristiana. Pero dicha ruptura puede situarse mucho tiempo atrás, en el origen de la tragedia a partir de la música. Cuando Nietzsche redactaba esta obra, ya había dejado de ser wagneriano. Existe, por supuesto, una salida abrupta de Nietzsche en su relación con Wagner, una acción que es la primera que se manifiesta como brusca y realmente sincera, que no es otra que su huida de los primeros festivales Bayreuth en agosto de 1876. Basándose en el wagnerianismo sin más de Nietzsche, se puede afirmar tanto que este no era ya wagneriano en junio de 1872, es decir, 4 años antes de los festivales de Bayreuth, como que wagneriano lo fue toda su vida. Hay esa contradicción. Nietzsche observa cómo los dramas musicales de Wagner no reflejan completamente las teorías estéticas que ambos comparten y se aleja del ideal que ambos consideran el objetivo a alcanzar. Wagner para Nietzsche deja de lado el pesimismo helénico y pasa a ser un representante del pesimismo romántico, que tiene relación con el cristianismo. Nietzsche, en su obra Humano, demasiado humano, introduce 2 tipos de pesimismo: el pesimismo de la fortaleza, el propio de los griegos, y el pesimismo romántico, el de Wagner. Este segundo pesimismo se muestra como el más peligroso de todos. Nietzsche nos revela, con el ejemplo de Wagner, cuál es el tipo de romanticismo que, en opinión suya, encarna la más peligrosa de las formas. Este no es otro que el tipo de romanticismo que termina postrándose ante la cruz, dice Nietzsche. ¿Qué entiende entonces Nietzsche por pesimismo romántico? Este tipo de pesimismo vendría a ser una actitud de negación de la vida, de negación del mundo, similar a lo que Nietzsche denomina en el origen de la tragedia, a partir del espíritu de la música, optimismo cristiano. Nietzsche nos explica de este modo su concepto de pesimismo romántico, a partir de las premisas del dolor, del sufrimiento individual, se hace un juicio universal sobre el mundo y la vida, con lo que se juzga a estos como negativos, de forma similar al cristianismo.
He aquí una forma de interpretar la realidad, es decir, una forma de hermenéutica nietzscheana. Y si seguimos la hermenéutica nietzscheana, podríamos decir que esta actitud propia del romanticismo lleva a refugiarse en otra realidad. Mientras que el arte griego se presentaba como un arte potente y surgido de los instintos creadores de la naturaleza, este arte romántico surge del sufrimiento personal, pero no es instintivo, debido a que niega tanto la vida como la realidad. Wagner, situado en este contexto decadente, propugnará la idea de una unidad del pueblo alemán. De modo que este ideal representará un mundo mejor que el actual. Es decir, Wagner, al igual que el cristianismo, se refugia del mundo y propone un camino hacia un ideal, hacia un mundo mejor. En este caso será una supuesta mejor sociedad alemana. Es, por tanto, un ideal de redención frente al mundo como el cielo cristiano. Pues en estos escritos de Wagner tenemos precisamente lo que acabamos de decir, nada menos que habla sobre la ópera alemana, sobre el arte del futuro, acerca de la introducción a ópera y drama, sobre la determinación de la ópera, hace un estudio del público en tiempo y espacio y se refiere bastante a Beethoven, a la visita de peregrino a Beethoven, a la sinfonía heroica de Beethoven, etc. Pues Nietzsche rompe con este Wagner. Cuando Wagner abraza en sus dramas musicales la moral cristiana. Nietzsche dice de Wagner en sus escritos tardíos: el último Wagner, pienso en su Parsifal, ha transigido no solo con el romanticismo, sino precisamente con el gusto romano católico, hasta que finalmente se despidió con una genuflexión ante la cruz y con una sed sin adornos de sangre del Redentor. Son las palabras de Nietzsche. Wagner abandona en esta última obra la mitología germánica en favor de las leyendas medievales del Santo Grial. Wagner ha hincado la rodilla ante el cristianismo, según Nietzsche. Y para Nietzsche, tal como observamos en su filosofía, Wagner ha abandonado la fuerza que tiene el pesimismo griego ante la vida en favor de la debilidad propugnada por la moral cristiana. Nietzsche romperá relaciones con Wagner, ya que él no abandonará la actitud vitalista. Para Nietzsche, la ópera wagneriana vendría a ejemplificar algunas de las peores características de la decadente cultura moderna. Nietzsche, en su obra El caso Wagner, arremete contra el compositor con acusaciones como que su ópera es la ópera de la redención. Este concepto de redención estaría a medio camino entre la resignación schopenhaueriana y lo que Nietzsche considera una especie de optimismo cristiano. Para Nietzsche, la obra dramática de Wagner sería demasiado moderna, ya que está cargada de una fusión de arte y moralidad, y poco a poco este coloca la obra de Wagner cada vez más al lado de la ópera. Lo que acabamos de ver en el libro de Wagner pone mucha intención moral en la ópera. La ópera la liga a lo moral, a lo racional, e incluso le aleja más y más del ideal griego, de esa concepción dionisíaca de la música en la tragedia griega.
Y no es de extrañar que Nietzsche, en su obra El caso Wagner, diga que Wagner no es un compositor instintivo, es decir, no es un compositor dionisíaco. Pues podemos nosotros decir que Nietzsche considera a Wagner un artista decadente. Decadente desde la primera de sus obras hasta la última. Y considera que en todos esos dramas musicales wagnerianos podemos hallar una interpretación redentora, incluso en El Anillo, que se muestra como una obra que trata de forjar un futuro mejor frente al pasado. De conclusiones, pues podemos sacar algunas, y la primera de ellas es que en esta exploración de búsqueda de la interpretación del sentido musical, de búsqueda de la hermenéutica musical, hemos comenzado a ver el trasfondo de la tragedia griega, de cuáles eran sus características fundamentales, y a continuación, a modo de contextualización, hemos hecho un repaso de los diversos intentos operísticos de revivir la tragedia griega antigua. El objetivo, pues, de nuestra exploración fue interpretar para entender por qué ni Nietzsche ni Wagner pudieron lograr la restauración de dicho espectáculo dramático griego clásico. Nietzsche postula en su obra El origen de la tragedia, a partir del espíritu de la música, que aquello que otorga fuerza a la tragedia griega es su actitud pesimista para con la vida. Como pesimismo aquí entendemos pesimismo de la fortaleza. Wagner, en cambio, se fija en Grecia como ideal, sobre todo por la forma del drama griego, que le parece el mejor vehículo disponible para revolucionar el arte y el mundo. El problema que se presenta como imposibilidad de la renovación de aquella tragedia griega es que la sociedad romántica del tiempo de Wagner, del tiempo de Nietzsche, tiene sus bases en la cultura europea cristianizada. Y dicha doctrina cristiana se muestra contraria a los ideales que persigue el drama antiguo. Al contrario que la tragedia griega niega la vida. Wagner mismo, a pesar de haber comprendido la función de la tragedia griega, acaba cayendo en lo que Nietzsche llama pesimismo romántico y quizá también en el optimismo cristiano, y acaba introduciendo en sus obras la redención en lugar de la aceptación de la realidad tal y como es. Ese conflicto entre Nietzsche y Wagner, conflicto hermenéutico musical de principio a fin, aparece más bien debido a los objetivos perseguidos por cada uno de ellos. Mientras que Nietzsche concebía el arte griego como una forma de vitalismo, Wagner ve en este mismo arte griego, desde otra mirada, la solución para renovar la sociedad de la que él es contemporáneo. ¿Cómo soluciona aquello? Haciendo uso de unos nuevos ideales y de unos nuevos mundos creados por él. Deberíamos puntualizar que Nietzsche busca Grecia como ideal para afrontar la vida, y Wagner se centra en la tragedia griega como modelo perfecto para la transmisión de unos nuevos ideales, aunque estos no sean griegos. Nietzsche busca lo dionisíaco, el fondo, y Wagner lo apolíneo, la forma. Hemos terminado así nuestra clase del día de hoy de hermenéutica, de esa revitalización truncada de lo griego y de la frustración
de Nietzsche y Wagner en su intento de renacer tanto lo apolíneo como lo dionisíaco de la tragedia griega en su musicalidad fundamental. Gracias por haber asistido a esta clase. Nos despedimos hasta la clase cuarta.